la tierra donde yo nací, la patria que forjó Martí, se destruyó. Saludos. En este video comentaré lo que he aprendido de la diferencia entre capitalismo y socialismo, en la teoría y en la práctica. Lo haré de forma sencilla, comparando estos dos sistemas económicos aplicados en una misma nación, Cuba, en diferentes periodos de tiempo. La Tierra muestra otros ejemplos, la coexistencia de las dos Alemanias, la República Democrática Alemana, la comunista, y la República Federal Alemana, la capitalista, unificadas en la actualidad en la Alemania capitalista. La coexistencia en la actualidad de las dos Coreas, la República Popular Democrática de Corea del Norte, la comunista, y Corea del Sur, la capitalista. La dictadura castrocomunista tiene ocupada Venezuela, donde aplica los mismos métodos de control y dominio aplicados en Cuba, por lo que también se puede hacer la comparación de la Venezuela capitalista y la República Bolivariana de Venezuela, la comunista. Pero eso es tarea de algún venezolano. Yo hablaré de mi Cuba. El análisis de la Cuba capitalista ha sido fruto de la investigación, el estudio, testimonio de personas que la vivieron y las evidencias físicas que están a la vista de todos los cubanos como testimonio imborrable de la Cuba que fue. La Cuba comunista es el conocimiento de conocer las entrañas del monstruo por haber nacido y vivido 53 años en ella. Cuba en prosperidad, 1902-1958. La Cuba capitalista. 56 años donde se puso en práctica las ideas de Adam Smith, economista y filósofo escocés, considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía. Presbiteriano, significa que enfatizaba en su vida la soberanía de Dios, la autoridad de las Sagradas Escrituras y el amor al prójimo. Se le conoce como el padre de la economía moderna o del sistema capitalista. Smith establece que cada hombre es responsable de sí mismo y que no ha de tener otro freno para alcanzar objetivos nobles que su propia capacidad. Nadie tiene derecho a despojarnos de lo que es nuestro y nadie tiene derecho a despojarnos de lo que es el fruto de nuestro trabajo. Por ello, nuestro trabajo es lo más importante de nuestras propiedades, pues es el fundamento común de todas las demás que poseamos. Cuba en ruinas, 1959-2020, la Cuba socialista, la Cuba actual, la Cuba destrozada, desgastada, devastada, la Cuba en desolación, decadencia, en debacle, en depresión, la Cuba en bancarrota, en hundimiento, en insolvencia, en hecatombe, la Cuba en quiebra, en miseria y perdición. 61 años donde se pone en práctica las ideas de Carlos Marx, ateo, materialista, enemigo de Dios y de la humanidad, el padre del socialismo científico, que de científico no tenía nada, del comunismo moderno. Desarrolla las ideas socialistas en su libro El Manifiesto Comunista. Ignorante de la naturaleza humana, entre otras aberraciones de su vida y de sus ideas, propuso la abolición de la propiedad privada, abolir la propiedad personal, la propiedad que se considera la base de toda actividad, de toda independencia individual, fruto del trabajo y del mérito. La abolición de la herencia, negando así los vínculos familiares. La centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte, de comunicación, bancos, escuelas, hospitales, hasta dueños de las personas. ¿Qué es el Estado? La nueva clase dominante, los nuevos propietarios, propiedades que adquieren mediante el robo y el despojo. Lenin fue el primer teórico práctico que desarrolló el pensamiento de Carlos Marx en la práctica. Los llamados gobiernos revolucionarios socialistas tomaron el poder en variedad de países a lo largo del siglo XX y comienzo del siglo XXI, llevando a la formación de estados como la Unión Soviética en 1922, la República Popular China en 1949, Cuba, primer país socialista de América, en 1961, con diversas variantes teóricas desarrolladas tales como el leninismo, el maoísmo y el castrocomunismo, responsables de más de 100 millones de muertos.
Analicemos ahora los resultados prácticos. En la Cuba capitalista existieron 19 cambios de gobiernos. Hombres corruptos, pero sin posibilidad de perpetuarse en el poder, removidos por el voto popular de 1902 a 1952. La Cuba socialista, 2 asesinos, egoístas, mentirosos, perversos, corruptos y ladrones, sembraron el terror y se convirtieron en inamovibles, en otras palabras, que no se podían mover o cambiarse, perpetuándose en el poder. La Cuba capitalista tenía uno de los mejores sistemas de alimentación en América Latina. Satisfacía las necesidades alimentarias de los cubanos con el 80% de la producción nacional. En contraste, la Cuba socialista es un país que tiene racionamiento. ¿Qué es racionamiento? Es una asignación gubernamental de recursos y bienes de consumo, figura económica aplicada en época de guerra, crisis económica, hambruna o cualquier emergencia de carácter nacional. En el año 1958, en la Cuba capitalista, habían 6.630.921 habitantes y coexistía una población de 7.500.000 cabezas de ganado, propiedad de los campesinos, y el cubano consumía libremente la carne de res. Cuba producía como promedio 7 millones de toneladas de azúcar, la exportaba y el cubano la consumía libremente. En la actualidad, en la Cuba socialista, con 11.338.138 habitantes, tiene una población ganadera de aproximadamente 2 millones y el cubano no puede consumir ni racionalizada la carne de res. La Cuba socialista, como promedio, produce 3 millones de toneladas de azúcar. No exporta y el cubano tiene una racionalización de 5 libras mensuales para su consumo. El cubano no emigraba. Recibíamos en la Cuba capitalista inmigrantes chinos, españoles, japoneses, haitianos y de otras nacionalidades. Recordamos con nostalgia el famoso barrio chino en La Habana. Desde que nos impusieron el socialismo en Cuba, han emigrado buscando libertades y una mejor calidad de vida más de 3 millones de cubanos. En el barrio chino no se encuentra un chino y también los otros descendientes de las otras nacionalidades han regresado a sus países de origen. La Cuba capitalista y sus gobernantes corruptos no tenían deuda externa porque pagaban los créditos. La Cuba socialista, la del difunto y su hermano asesino, narcotraficante, a pesar de que Rusia, China, México, Brasil, España, el Club de París le hayan perdonado millones de dólares de deuda contraída, siguen endeudados porque siguen sin pagar los préstamos, no paran de robar. La educación capitalista era pública y privada, formativa en los valores de la familia y las libertades individuales y en el amor al prójimo. La socialista, monopolizada para adoctrinar y manipular, fomenta la división, la obediencia al tirano y la destrucción de los valores familiares. He dejado para el final esta comparación, la más vergonzosa. En la Cuba capitalista, el cubano comía de todo y productos comprados en otros países, como los turrones españoles. Teníamos acceso a todas nuestras instalaciones recreativas o de esparcimiento. Se respetaban todos los derechos de inversión a los cubanos. En la socialista, en la de los infectos hermanos Castro, Fidel Castro, el difunto y Raúl Castro, nos prohibieron a los cubanos el consumo de carne de res, langosta, camarones, pescado de mar y muchos productos dejados de producir en Cuba y dejados de comprar para los cubanos, mientras ellos los consumían, los compraban y los exportaban. Nos prohibieron durante largos años disfrutar de nuestras instalaciones recreativas o de esparcimiento, reservadas solo para extranjeros, como hoteles y playas. El apartheid castrista. Fuimos o somos segregados, separados por estas bestias solo por ser cubanos. Siguen estrangulando y prohibiéndole al cubano que se desarrolle individualmente, anulando la capacidad productiva del cubano y el derecho del cubano de producir riqueza,
dejando solo las inversiones de capital a los extranjeros y para ellos. Los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus propios frutos, el sol no brilla para sí mismo y las flores no esparcen su fragancia para sí misma. Vivir para los otros es una regla de Dios. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando los otros son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza es el servicio. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Es por esto que defiendo el capitalismo. La tierra donde yo nací, la patria que forjó Martí, se destruyó. Y en el Edén de palmas que sembré, con tanta adoración, solo hay dolor. Cuando mi vida se alejó, en un suspiro se quedó mi corazón. Y la historia iría a alcanzar cuando al fin al regresar me esperes tú. Y más allá del manto azul es donde el sentimiento va a vislumbrar aquel clamor que mi alma oyó, lamentos de infelicidad, desolación. Y ni la ausencia logrará borrar el nombre que a ella misma bautizó. Sentí agonía de vivir, sufrí la inmensa soledad de esa traición. Mi Cuba te extraño y no soy feliz. Deseo tenerte y no estoy ahí. Y más allá sin libertad, donde no hay Dios, hay una cruz. Cuba eres tú. Y como un ruego al Señor, para mi patria pediré liberación. Que fue traición, mentira y padecer, temor que siempre albergaré en el corazón. Porque el cubano con honor querrá morir para vivir por ese amor. Mi Cuba te extraño y no soy feliz. Deseo tenerte y no estoy ahí. La tierra donde yo nací, la patria que forjó Martín, se destruyó. Y en el Edén de palmas que sembré, con tanta adoración, solo hay dos.